En 1997, James Cameron llevó al cine una de las películas más ambiciosas y exitosas de todos los tiempos, Titanic. La cinta narra la historia del lujoso transatlántico británico que, en su viaje inaugural, chocó contra un iceberg y se hundió en las aguas del Atlántico en 1912. Dentro de este marco histórico, la película mezcla realidad y ficción, al contarnos el romance entre Jack Dawson, un joven artista sin recursos, y Rose de Whitby Gator, una joven de clase alta atrapada en un compromiso que no desea. Su amor imposible se convierte en el corazón de esta historia. Bienvenidos a Rincón de Cinerrelato, mi nombre es Javier y el día de hoy te quiero relatar sobre la historia que hubo detrás para llevar a cabo esta película. Antes de continuar te invito a que sigas a Rincón de Cinerrelato en sus distintas redes sociales. Ahora sí, comencemos. James Cameron tenía una fascinación por los naufragios, especialmente con el naufragio del Titanic. Incluso antes de escribir la película, Cameron quería financiar su propia expedición para ver los restos del barco, pero eventualmente empezó a escribir un guión para la película y se reunió con los ejecutivos de la 20th Century Fox. James Cameron presentó la idea como un Romeo y Julieta pero en el Titanic, pero los ejecutivos no estaban tan convencidos por una película de romance que se alejaba de lo que Cameron hacía, que eran películas de acción. Pero el estudio aprobó la idea, ya que querían tener una relación a largo plazo con el director. Así que James Cameron convenció al estudio de filmar los restos reales del Titanic en lugar de usar efectos especiales, por lo que la tripulación filmó los restos del naufragio 12 veces en 1995. Debido a que algunas escenas no podían filmarlas adentro del barco hundido, se optaron por recrear parte de los restos sumergidos en un tanque. Cameron sintió que debía transmitir un emotivo mensaje en la historia. También sintió que la cinta no debía tratarse solo del desastre, sino de un elemento humano que lo conectara. Por eso creía que el romance entre Jack y Rose podía ser el elemento más atractivo. James Cameron describe la película como una historia de amor con una meticulosa superposición de la historia real. Tras filmar las tomas de los restos, Cameron comenzó a trabajar en el guión. Él quería honrar a los fallecidos de la tragedia, por lo que pasó meses investigando a la tripulación y los pasajeros reales del Titanic. El equipo de producción tenía la visión de lograr una visualización definitiva y realista del momento histórico, como si de verdad hubieran retrocedido en el tiempo a filmar los hechos. Cameron tomó de inspiración de la película británica que se hizo sobre el Titanic en 1958, donde incluso copió algunos diálogos y escenas para usarlas en su versión. Para la producción, se construyó un modelo a escala del barco. La empresa Harland & Wolff, constructores originales del Titanic, compartió planos auténticos con el equipo. Peter Lamont, diseñador de producción de la película, recreó objetos de la época desde cero. El estudio incluso adquirió 40 acres en las playas de Rosarito, México, donde se levantó un tanque de 17 millones de galones para construir el exterior del Titanic. El barco fue recreado casi a escala real, aunque se omitieron algunas secciones que luego se añadieron con efectos visuales. Los interiores del barco se realizaron en base en fotografías y planos reales. La famosa escalera se recreó con gran detalle, aunque ligeramente más grande que la original. También se tomaron como referencia objetos hallados en el naufragio. Para asegurar la autenticidad, Cameron contrató a dos reconocidos historiadores del Titanic, Don Lynch y Ken Marshall. En cuanto al elenco de la película, para Jack Dawson se consideraron actores como Matthew McConaughey, Chris O'Donnell, Stephen Dorff e incluso Jared Leto. Finalmente, el director eligió a Leonardo DiCaprio gracias a la recomendación del director de casting. Para el papel de Rose, se valoraron actrices como Gwyneth Paltrow, Winona Ryder, Gabrielle Anwar y Reese Witherspoon. Kate Winslet estaba determinada a conseguir el papel, así que enviaba notas diarias a Cameron hasta lograr la audición. El director dijo que ella tenía una cualidad única en su rostro y mirada, que era perfecta para el personaje, por lo que finalmente fue elegida. Para el papel de Caledon Hockley, pretendiente de Rose, casi fue para el actor Michael Biehn, pero finalmente lo obtuvo el actor Billy Zane. Además,
Cameron decidió incluir un marco narrativo en el presente con una Rose anciana que relatara los hechos, así que Gloria Stuart, actriz veterana de la época dorada de Hollywood, fue seleccionada para interpretarla a los 87 años. Incluso ella pidió conocer a Kate Winslet para imitar sus gestos y personalidad. Otros miembros del elenco fueron Frances Fisher como Ruth, la madre de Rose, Bill Paxton como el cazador de tesoros Brock Lovett, Danny Nucci como Fabrizio y Jason Barry como Tommy Ryan. También participaron actores que dieron vida a personajes reales del Titanic, Kathy Bates como la insumergible Molly Brown, Victor Garber como Thomas Andrews, Bernard Hill como el Capitán Smith y Jonathan Haidt como Bruce Ismay. El rodaje de la película comenzó oficialmente en julio de 1996 en Dartmouth, Nueva Escocia, donde se grabaron las escenas de la expedición al inicio de la película. En septiembre, la producción se trasladó a los estudios recién construidos en Rosarito, México. La popa del barco se montó sobre una bisagra capaz de elevarse a 90 grados, usada para las escenas del hundimiento. Para proteger a los extras, muchos objetos de la popa estaban hechos de goma espuma. Para mostrar el avance del agua en el hundimiento, se separaron 55 metros del barco y se usaron cables hidráulicos que lo levantaban y bajaban. En esa misma locación también se filmó el abordaje. Cameron contrató a un instructor de etiqueta para entrenar al elenco en los modales de principios del siglo XX. La escena del dibujo de Rose fue la primera que de hecho filmaron Winslet y DiCaprio. El boceto fue realizado por el propio James Cameron, cuyas manos incluso aparecen en pantalla. El rodaje para esta película fue agotador, en parte por el perfeccionismo del director. Winslet sufrió una fractura en el codo y temía constantemente ahogarse en las escenas más difíciles. El vestido de Rose durante el hundimiento fue el más complicado de diseñar, ya que debía resistir bajo el agua sin dañarse. La filmación estaba planeada para durar 138 días, pero se extendió a 160. Los actores pasaban horas en agua fría, lo que provocó resfriados e infecciones. Los costos de la película crecían y los ejecutivos de Fox se alarmaron, por lo que sugirieron recortar la duración de la película, pero Cameron se negó, aunque aceptó renunciar a su salario y parte de sus ganancias para mantener intacta su visión. Así que ante los gastos, Fox buscó un socio, y Universal rechazó la propuesta, pero Paramount Pictures aceptó cofinanciar el proyecto, repartiéndose los derechos de distribución. En cuanto a los efectos visuales de la película, Cameron buscó superar los límites de la época. Contrató a Digital Domain y a Pacific Data Images, con quienes ya había trabajado en Terminator 2. Digital Domain creó la ilusión del Titanic zarpando, añadiendo por separado humo, movimiento del barco y multitudes filmadas frente a pantalla verde. Se usaron modelos a escala, uno de 14 metros para escenas digitales como humo y agua, y otro de 20 metros que podía partirse en dos repetidamente. Para las caídas de pasajeros se aplicó captura de movimiento, escaneando los rostros de los actores reales para luego integrarlos digitalmente. Los motores del barco también fueron creados de manera digital. Las escenas de hundimiento se filmaron en un tanque cerrado de 5 millones de galones. Para hundir la gran escalera, se vertieron más de 90.000 galones de agua, cuya fuerza incluso arrancó la estructura de sus cimientos. El exterior del barco se bajó a la mitad en el tanque para recrear su inclinación. Las secuencias posteriores se grabaron en otro tanque de 350.000 galones, donde los cuerpos congelados se lograron aplicando polvo cristalizable y cera en ropa y cabello. Así que para la escena final del hundimiento, participaron 150 extras, 100 especialistas en un set inclinado, representando el caos con caídas y dobles digitales. El rodaje de la película finalmente concluyó en marzo de 1997. Mientras se editaba la película, James Cameron eliminó escenas innecesarias, pero el mayor cambio fue el final, ya que en la versión original, Rose revelaba ante Brock y Lizzie que siempre había tenido el diamante y lo lanzaba al mar frente a ellos, pero James Cameron decidió modificarlo ya que pensó que era mejor que Rose estuviera sola en ese momento. El famoso diamante conocido como el corazón del mar fue diseñado por la joyería Asprey & Garrett, usando zirconitas cúbicas y oro blanco en un collar de estilo eduardiano.
y al final se crearon 3 versiones para el rodaje. Para la música de la película, James Cameron eligió a James Horner, con quien ya había trabajado antes en Aliens. Aunque el director no quería canciones en la película, Horner compuso en secreto la canción My Heart Will Go On, así que tras convencer a Celine Dion de grabarla, la canción fue presentada a Cameron, quien al final aceptó incluirla. Antes de que la película se estrenara, muchos críticos pensaban que la película sería un fracaso, al ser la película más cara de la historia. Incluso Cameron llegó a creer que el proyecto se encaminaba al desastre. Finalmente, la película tuvo su estreno mundial en el Festival de Tokio el 1 de noviembre de 1997 y llegó a las salas de cine el 19 de diciembre. Con un presupuesto cercano a los $200 millones, Titanic básicamente arrasó en taquilla. Recaudó más de $600 millones en Norteamérica y logró una recaudación mundial de $1.843 millones, siendo la primera película en superar los $1.000 millones y convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en ese momento. La película contó con varios reestrenos a lo largo de los años, por lo que la recaudación actual asciende a $2.264 millones, colocándola como la cuarta película más taquillera de todos los tiempos. En cuanto a las críticas, la película recibió elogios por sus efectos visuales, actuaciones, escenarios, dirección, la banda sonora y la historia. En los premios Oscar, en su edición número 70, obtuvo 14 nominaciones y de esas ganó 11, incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Así fue como Titanic igualó el récord que tenía Ben-Hur de 1959 como la película más premiada de la historia en los Oscar. Así que hacer esta película fue una travesía que combinó innovación técnica, obsesión por el detalle y la visión perfeccionista de James Cameron. Lo que comenzó como un proyecto que muchos consideraban un desastre en potencia, terminó convirtiéndose en una de las películas más exitosas de la historia, y un fenómeno cultural que sigue vigente más de 2 décadas después. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Déjame en la caja de comentarios de qué otra película te gustaría que aborde la historia de cómo se hizo. Mi nombre es Javier, nos vemos en la próxima.